y este lugar me ha cobijado desde hace muchos años y aquí he realizado mi trabajo, que me ha encantado en el sentido de conocer la complejidad y diversidad de este estado de Veracruz y fundamentalmente en áreas como estos turísticos, ¿no? Miren, yo inicié por ahí del Pleistoceno, todavía no nacían ustedes, había dinosaurios, coordinando la Dirección General de Culturas Populares en el Estado. Y yo pienso que ese trabajo que realizamos en la SEP, la Secretaría de Educación Pública, en aquellos entonces, es de alguna manera la raíz o una de las raíces de lo que ustedes realizan desde hace 18 años. Por lo tanto, yo me siento y me he sentido siempre muy cercano a ese pensamiento crítico. Fíjense lo que voy a decir. Pensamiento crítico a la ciencia convencional que permite entender que es necesario el diálogo entre todos nosotros y todas nosotras, incluyendo a quienes no estamos en la universidad, incluyendo a quienes no estudiamos en la universidad, que mantienen saberes, conocimientos, prácticas, como decimos en América Latina, sentimentales, son para mí el futuro del planeta. Y voy a hablar entonces de ello, así lo digo, son el futuro del planeta. Y eso significa responsabilidad, corresponsabilidad, compromiso, transformación radical de la crisis que estamos viviendo y una forma de construir los saberes que va por afuera de la universidad convencional que está en crisis. La universidad, la academia convencional está en crisis como parte de la crisis planetaria y pienso que la Universidad Intercultural Veracruzana constituye un bastión que abre puertas siempre y cuando mantenga su pensamiento y su acción reflexiva y transformadora y no se ubique en el contexto de la modernidad, sino que haga un análisis crítico de ella en la vida cotidiana de los pueblos y las regiones, tendrá un papel muy importante, no solamente a nivel del Estado, sino lo que está sucediendo en muchas universidades y muchas interculturales. Y les platico que yo he estado trabajando con varias universidades indígenas interculturales en el Amazonas, en los Andes y en otras regiones de nuestra región Yala, de América Latina, y pues se siente ese pulso, esa pulsación de la necesidad de transformar radicalmente nuestras formas de vida, pero fundamentalmente las de las generaciones que están por llegar y a llegar. Ellos van a sufrir más de lo que nosotros sufrimos, como lo vamos a platicar ahora. Entonces yo hago una larga introducción a mi estancia aquí. Yo me siento en casa, fíjense. He colaborado con la Universidad Intercultural Veracruzana en el diplomado que nosotros ofrecemos, ya abro la puerta para la siguiente edición, que ofrecemos a nivel latinoamericano y ahora también en Estados Unidos y en Europa y en África, con estudiantes africanos que tenemos, sobre la crisis, el programa sobre agroecología, una perspectiva política, una perspectiva intercultural, una perspectiva biocultural, la crisis y las salidas. Entonces, en ese sentido hemos trabajado con la UBI y pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Perdonen lo largo de la introducción, pero me sentí con deseos de platicar así. Del Pleistoceno acá, el Pleistoceno, pues he estado yo reflexionando alrededor, caminando por Veracruz, lo largo que es Veracruz, lo complejo que es Veracruz, pues he estado caminando y yo camino con la cabeza, haciendo reflexión sobre lo que está pasando, lo que pasó y lo que está por pasar en esta entidad pandémica. Nada más. Entonces, le he puesto este título
a mi presentación para hacer esta relación entre agroecología. Agroecología es, en pocas palabras, reaprender a saber comer bien, con felicidad, con gozo, recentrar la idea de salud y pensar que la salud es lo que es resiliente para la sobrevivencia de nuestras familias. Y esto nos lo marcó muy claramente el COVID. México es uno de los primeros lugares en el mundo que padecen diabetes, hipertensión y obesidad. Primer lugar en el mundo por obesidad infantil. Y esto es resultado de la comida chatarra, de las maruchas, de la comida rápida, industrializada, que nos produce una serie de enfermedades y que no sabemos, no nos damos cuenta, no somos conscientes de ello. Y el COVID nos permitió mirar esto. Aquí murieron muchas y muchos mexicanos como resultado de esa infección, de ese terrible virus que agudizó los malestares de miles de mexicanos y mexicanos que ya padecían lo que se llama comorbilidades, ya padecían la diabetes, ya padecían hipertensión, ya padecían los resultados del consumo de comida chatarra. Y hay que ser conscientes de ello, porque esto marca de manera muy importante los caminos y los derroteros que tenemos que seguir, buscando alternativas a esto que nos duele tanto, la muerte de nuestras gentes cercanas. A mí se me murieron 2 hermanos, no tengo. Entonces yo sé que es eso, ¿no? Pues yo quiero hacer esa relación entre agroecología y diversidad biocultural porque pienso que no puede haber una salida de la crisis planetaria si no frenamos los procesos de extinción de idiomas, de culturas, de lenguas, de construcción de mundos diferentes a la modernidad y de especies. Lo voy a trabajar más. Si no frenamos esto, la diversidad, la extinción de la diversidad, ponemos en riesgo la salud del planeta, la salud del cuerpo como territorio y la salud de nuestros territorios que habitamos. Entonces, ojo, no es una charla estilo Walt Disney, es lo que nos está pasando. Y tenemos que generar conciencia, y creo que esta universidad es precisamente un lugar y una sede para hablar de este tipo de cuestiones y para construir conciencia crítica transformadora. Ténganlo claro, no hay de otra, no tienen otra alternativa más que buscar las soluciones de la enfermedad que padece el planeta. Y ustedes son privilegiados y privilegiadas por el hecho no solamente de estar aquí, sino de vivir en una región paradigmática, dolorosa, terrible, pero paradigmática. Entonces, ese es, digamos, como un mensaje central. Y por ello yo le puse qué es lo importante de lo que existe aquí, no solamente en la UNI, sino en esta región que históricamente ha sido muy importante en términos ecológicos y en términos culturales, en el sur del país, en el país en su conjunto. No es cualquier región, no es cualquier lugar. Entonces eso hay que decirlo con fuerza. Y por ello yo pongo esa pintura de un amigo pintor amazónico que nos invita a navegar con estas aguas broncas que tenemos actualmente para buscar el agua mansa y las salidas de las aguas cristalinas que hoy están repletas de agrotóxicos, de plástico y de enfermedad. Entonces, me pasa decir, ¿no? Yo les voy a hablar muy rápidamente y creo que me voy a parar.
de tres geografías. Yo soy geógrafo, estudio el espacio-tiempo, me he dedicado desde hace muchos años a trabajar la cuestión de territorio, territorialidad, territorialización, y entonces, pues, la geografía me ha permitido mirar desde arriba y la antropología me ha permitido caminar lo que yo miro desde arriba, y entonces conjunto a una conjunción entre mi mirada geográfica, cartográfica, los mapas, la manera de pensar desde arriba y ver el paisaje y el territorio desde arriba, pero caminarlo para platicar con la gente, para estar con la gente y entender qué pasa. Y a mí me preocupa en esa mirada tres geografías. La geografía de la crisis, que no es más que una geografía de la devastación que vivimos en esta región. Piensen ustedes en los tuxtlas, la concretización, la deforestación, el monocultivo, la violencia que significa el monocultivo, la violencia que significa la deforestación, la violencia que significa el potrero frente a la selva, la violencia que significa la amnesia, el dejar de pensar, el dejar de tener memoria de quiénes somos, qué hemos hecho en este lugar y por qué es importante para nosotras y para nosotros este lugar. Una geografía de devastación de los tuxtlas que yo he estudiado, ¿sí? Conozco la historia ambiental de los tuxtlas de manera muy general y pues puedo un poco hablar sobre eso. Pero hay una geografía de la devastación que se sobrepone a una geografía de las disputas. ¿Qué es lo que nos estamos disputando en los tuxtlas? Aunque no lo miremos, aunque no estemos sosteniendo esas disputas materialmente, lo que estamos disputando es la vida, es la muerte que significa el megaproyecto del Istmo. No estoy de acuerdo con ese progresismo y con esos concretos y esa manera de pensar el desarrollo y el progreso, que simplemente ponen en duda la viabilidad de vida en un próximo futuro de personas, de culturas que han vivido en estos lugares sabiendo cómo vivir y vivir con dignidad. Entonces, esto es muy importante entender cuáles son las disputas que miramos en el campo. Ustedes las deben de conocer. Es lo que se disputa, ¿no? ¿Por qué está en alto? ¿Qué significa esa violencia? ¿Por qué México es el primer lugar en feminicidios? ¿Qué significa eso? El secuestro. Vivimos una violencia que es sistémica. Y eso es el resultado, ¿sí?, de esta disputa de mundos. Y finalmente, como resultado de estas dos geografías, hay una que me interesa más porque yo no soy pesimista, que son las geografías de la esperanza. Y la UPI de alguna manera, y esta sede de alguna manera, construye en su territorio, que es este campus, una propuesta de esperanza, que ustedes reflexionen haciendo, piensen haciendo, hagan las cosas de manera diferente y se den cuenta de que es fácil, de que transformar la realidad no es difícil y que es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso y es político. Fíjense lo que digo, esto es político. Entonces nuestra reflexión en nuestra universidad debe de ser una reflexión política, no técnica. La técnica nos ayuda, pero es lo político. Y la agroecología es política o no es agroecología. Eso es otro. Entonces yo voy a hablar un poco sobre esta geografía de las esperanzas. Y voy a empezar con este mensaje. Vamos ubicándonos en la crisis. ¿Qué significa la crisis? Lo que ustedes ven ahí es una gráfica muy sencilla, es una montaña, es una curva que asciende y otra curva que desciende, un pico.